Nada es solamente lo que es, decía María Zambrano. Ortega, para explicar esta idea, pone entre otros el ejemplo del bosque, que no solo es lo que meramente aparece ante nosotros, que es la primera fila de árboles, lo que vemos, lo que nos es presente, sino que a partir de eso que vemos construimos un significado, el concepto bosque, que incluye lo que no vemos, es decir, lo que imaginamos, algo que no está presente ahí afuera, sino solo en nuestra imaginación. Es en ese sentido en el que, como dice Zambrano, nada es solamente lo que es decir, lo que estrictamente vemos, la primera fila de árboles que vemos no es solamente eso, porque ella está también anunciando algo que no vemos, que no está inmediatamente presente, el bosque. Bienvenidos, amigos, al canal del lector de Ortega y Gasset. El arte moderno, en contra de esto que dicen Zambrano y Ortega, ha escogido, sin embargo, como motivo sobre el que sustentarse, el de tratar de reflejar lo que las cosas estrictamente son, lo que estrictamente nos es presente, alineándose con lo que, por ejemplo, Paul Cézanne proponía cuando decía: no hay que pintar lo que nosotros creemos que vemos, sino lo que vemos. Picasso decía asimismo: ojalá pudiéramos quitarnos el cerebro y usar solamente nuestros ojos. Desde el campo de la literatura, James Joyce, quizás el máximo representante de la modernidad en este ámbito, en la literatura, dijo también: no hay pasado ni futuro, todo fluye en un eterno presente. Evidentemente, todos ellos quieren decir que el pintor, por su lado, debería ceñirse a pintar la primera fila de árboles y desdeñar ese producto de su cerebro, de su imaginación, que es el bosque. Y el literato, por el suyo, debe de la misma forma prescindir, como el mismo Joyce hizo ejemplarmente en su Ulises, del relato, del antes y después, que asimismo son producto de la imaginación. Debe ceñirse también a lo inmediatamente presente. El arte y la literatura, sin embargo, son dos recursos que cuando aparecieron lo hicieron con la función de indagar en todo lo que a las cosas y a los acontecimientos les falta para ser. En ellos, en esos recursos creativos, es imprescindible, por tanto, la colaboración de la imaginación, lo que permite indagar en lo que a la primera fila de árboles, que es lo que vemos, le falta para llegar a ser bosque, que no vemos. Con lo cual, estamos obligados a concluir que el arte y la literatura modernos han escogido un camino autodestructivo, un camino equivalente al que el esquizofrénico, de forma involuntaria esta vez, claro, lleva adelante para destruir su personalidad. Es a sustentar esta afirmación a lo que dedicaremos el presente vídeo. Las cosas por sí solas ni vienen ni van a ningún lado, efectivamente, y ni tan siquiera existen, y en esto parecería que se ponen de parte del arte moderno. Una silla, por ejemplo, sin nuestra asistencia, deja de serlo al instante, porque es lo que es en la medida en que sirve para sentarse, y somos nosotros, los seres pensantes y sedentarios, los que le asignamos esa función, esa condición. Es pues su función y en general la manera que tiene de relacionarse con nosotros lo que a la silla le hace ser lo que es. No es solo lo que es ella por sí sola, como diría Zambrano, no es solo lo que es, lo meramente evidente, sino que es ella en relación a nosotros. Sin nosotros, la silla dejaría de serlo, dejaría de ser silla. Incluso si rebajáramos su ser hasta llegar a identificar la silla con meros trozos de madera ensamblados, necesitaría de nosotros también para sobrevivir con esa adelgazada condición. Trozos, madera y ensamblados son asignaciones nuestras a eso que está ahí y que tendrá alguna clase de existencia en la medida en que lo invistamos con algún concepto, alguna idea
que lo extraiga de ese limbo inmenso y un tanto tenebroso al que va a parar todo lo que no es nada, o que pasa a ser solo, como Kant decía, un caos de sensaciones. Nada en concreto, pues. Pero es que si despojáramos a las cosas que nos rodean de su función, de su relación con nosotros, también nosotros caeríamos en el vacío, en la inconsistencia, porque somos algo en la medida en que nos relacionamos con las cosas que nos rodean, en que somos un yo con nuestra circunstancia. Las cosas son para nosotros y nosotros somos para las cosas. Antoine Roquentin, el protagonista de La náusea, la magnífica novela de Jean-Paul Sartre, estaba empezando a dejar de creer en las cosas, y es a eso que entonces sentía a lo que llamaba náusea. La novela empieza con las siguientes anotaciones de Roquentin en su diario, que coinciden con la inminente difuminación en él del sentido de las cosas, es decir, coinciden con la inminencia de un brote esquizofrénico. Dice, pues, Roquentin, lo mejor sería escribir los acontecimientos cotidianos, llevar un diario para comprenderlos. Es preciso decir cómo veo esta mesa, la calle, la gente, mi paquete de tabaco, ya que es esto lo que ha cambiado. Por ejemplo, esta es una caja de cartón que contiene mi frasco de tinta. Habría que tratar de decir cómo la veía antes y cómo la, espacio en blanco, ahora. Bueno, es un paralelepípedo rectángulo. Se recorta sobre... Es estúpido. No hay nada que decir. No había nada que decir, no había nada que escribir sobre las cosas, porque a su modo de ver, al modo de ver de Roquentin, estaban dejando de tener una función, una relación con él. En un caso así, la literatura, el arte de escribir sobre el ir y venir de las cosas, sobre lo que son más allá de lo estrictamente presente, tampoco llegaría a tener una función. Rainer Maria Rilke, en representación de los escritores de la modernidad y de paso de los artistas de este tiempo, aunque él parece que tiene una obra apreciable. Describe en su novela autobiográfica Los apuntes de Malte Laurits Brügge una forma de percibir semejante a la de Roquentin, cuando el narrador habla del sentimiento que le sobreviene al ver cómo todo se va envolviendo en una capa de irrealidad. Dice allí, sí, él sabía que en ese momento se estaba alejando de todo, no solo de los hombres. Un instante más y todo habrá perdido su sentido. Y esta mesa, y la taza, y la silla a la que se agarra, todos los objetos cotidianos y más inmediatos se tornarán incomprensibles, extraños y pesados. Estaba de esta guisa esperando a que llegara el momento, y ya no oponía resistencia. Que esta manera de percibir apunta hacia la esquizofrenia, lo podemos ir constatando al ver cómo la ex esquizofrénica René cuenta en su diario de una esquizofrénica que cuando le sobrevenía la crisis de irrealidad que anunciaba su enfermedad, abro comillas, todo parecía entonces inanimado, muerto, mineral, absurdo. Me sentía expulsada del mundo, separada de la vida, espectadora de un filme caótico que se desarrollaba sin cesar por delante de mis ojos y del cual no lograba ser partícipe nunca. Cierro comillas. Ese filme caótico es el caos de sensaciones al que se refiere Kant, o el caos de puntos luminosos del que asimismo habla Ortega. Robert Musil, otro autor moderno, habla también en El hombre sin atributos de que ha llegado un tiempo en el que las experiencias se han quedado sin nadie a quien atribuirlas. La silla de la que hablábamos antes se ha quedado sin nadie para el que servir como tal, sin nadie que se siente en ella.
Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta. Se pierde el contacto con las cosas, se cae en el sentimiento de desrealización o irrealidad cuando uno concluye que no tiene nada que hacer en la vida. Y sin embargo, ya decía Ortega que la vida es qué hacer. Ocurre entonces que el tiempo, que es el cauce por el que ha de discurrir la vida, se interrumpe, deja de venir desde el pasado e ir hacia el futuro, atravesando el presente. Y es así porque se siente que no se va a ningún lado, que no hay ningún sitio desde el que llegar, ni ningún objetivo cuyo alcance nos reserve el porvenir. Es lo que le ocurría a un paciente esquizofrénico de Eugene Minkowski, psiquiatra existencial, del que éste decía: no había ninguna acción ni deseo que emanase del presente y se extendiese al futuro, cubriendo los días grises y monótonos. Como resultado, cada día conservaba una independencia insólita, al no englobarse en la percepción de una vida continuada. Cada día comenzaba de nuevo como una isla solitaria perdida en el océano gris del tiempo que pasaba. Es este el mismo tipo de experiencia que se deduce de la lectura del Ulises de James Joyce y que le acontecía a su protagonista, Leopoldo Bloom, en 24 horas narradas a lo largo de las 440 páginas del libro. Un día que no venía de ningún sitio ni iba a ningún otro. Y otro paciente esquizofrénico más de Minkowski decía también: todo es inmovilidad alrededor de mí. Las cosas se presentan aisladamente, cada una de por sí, sin evocar nada. Son como pantomimas que se hicieron en torno mío, pero yo no entro en ellas, me quedo afuera. Tengo mi juicio, pero el instinto de la vida me falta. No logro ya entregar mi actividad de una manera suficientemente vivaz. He perdido el contacto con toda especie de cosas. Ha desaparecido la noción del valor, de la dificultad de las cosas, y yo no puedo ya entregarme a ellas. Hay una fijeza absoluta alrededor de mí. Todavía tengo menos movilidad respecto del porvenir que en el presente y en el pasado. Hay en mí una especie de rutina que no permite encarar el porvenir. El poder creador está suprimido en mí. Veo el porvenir como repetición del pasado. Estaba instalado este paciente, pues, en una especie de eterno presente, como aquel al que aludía James Joyce cuando decía que no hay pasado ni futuro. Todo fluye en un eterno presente, que es la perspectiva que él trasladó a su novela Ulises. También era esta la forma de mirar que había tomado posesión del Roquantén de Náusea de Sartre, que razonaba de esta manera una vez instalado ya en la esquizofrenia. Eché una mirada ansiosa a mi alrededor, decía. Presente, nada más que presente. Muebles ligeros y sólidos incrustados en su presente. Una mesa, una cama, un ropero con espejo y yo mismo. Se revelaba la verdadera naturaleza del presente. Era todo lo que existe. Y todo lo que no fuese presente no existía. El pasado no existe en absoluto, ni en las cosas, ni siquiera en mi pensamiento. Antes, al terminar su papel, cada acontecimiento se acomodaba juiciosamente en una caja y se convertía en acontecimiento honorario. Tanto cuesta imaginarse la nada. Ahora sabía, las cosas son en su totalidad lo que parecen, y detrás de ellas no hay nada. Cuando las cosas solo son lo que en el presente son, es que están a punto de dejar de ser, o ya han dejado de serlo. Por
porque insistamos en lo que decía María Zambrano, que nada es solamente lo que es. Una silla, veíamos antes como ejemplo, no es un objeto puro, una cosa en sí. Es un objeto que sirve para sentarse. Una cosa que es no en sí misma, sino en relación a nosotros. Cuando el arte, a través, por ejemplo, de las deletéreas maneras de entenderlo de Marcel Duchamp, reduce una rueda de bicicleta, un botellero o un urinario a ser algo en sí mismos, al margen de su función, separados, pues, como decía René, de la vida, de su manera de relacionarse con nosotros, también el arte está alejándose de su función, la cual consiste, por el contrario, en añadirle creativamente a las cosas algo de lo que aún les falta, eso que la cosa en sí no llega a alcanzar a ser y que solo puede aportarle nuestra imaginación, como cuando a la primera fila de árboles que vemos le añadimos eso otro que no vemos y que solo podemos imaginar hasta llegar a ser un bosque. Cuando, como veíamos antes, Paul Cézanne, otro adalid de la modernidad, decía: no hay que pintar lo que nosotros creemos que vemos, sino lo que vemos, también abogaba por aquella forma de mirar de la que hacían gala Antoine Roquentin y los esquizofrénicos, la que reduce las cosas a lo que meramente son, lo que estrictamente vemos y sentimos al margen de su significado, de su relación con nosotros. Algo parecido a lo que ocurre cuando las reducimos a lo que nada más nos deja ver el presente, convirtiendo lo que ocurre en la vida en una simple acumulación de acontecimientos que no vienen de ningún lado ni van a ningún sitio. Destruimos, pues, su relato, su sentido vital e histórico. Es lo que, de nuevo, empezaba a experimentar Roquentin, como magistralmente describe Jean-Paul Sartre. Dice Roquentin, en este sentido, en la novela: de pronto algo se rompe. La aventura ha terminado. El tiempo recobra su blandura cotidiana. Ahora el fin y el comienzo son una sola cosa. He pensado lo siguiente: para que el suceso más trivial se convierta en aventura, es necesario y suficiente contarlo. Esto es lo que engaña a la gente. El hombre es siempre un narrador de historias. Vive rodeado de sus historias y de las ajenas. Ve a través de ellas todo lo que sucede y trata de vivir su vida como si la contara. Cuando uno vive, no sucede nada. Los decorados cambian, la gente entra y sale. Eso es todo. Nunca hay comienzos. Los días se añaden a los días sin ton ni son, en una suma interminable y monótona. Prosigue la suma de horas y días. Lunes, martes, miércoles, abril, mayo, junio, 1924, 1925, 1926. Esto es vivir. Pero al contar la vida, todo cambia. Los acontecimientos se producen en un sentido y nosotros los contamos en sentido inverso. En apariencia se empieza por el comienzo. Era una hermosa noche de otoño de 1922, pero el fin de la historia los atrae a los acontecimientos, los atrapa y a su vez cada uno de ellos atrae al instante que lo precede. Y sentimos que el héroe ha vivido todos los detalles de los acontecimientos como anunciaciones, como promesas, y que sólo vivía las promesas, ciego y sordo a todo lo que no anunciara la aventura. Olvidamos que el porvenir todavía no estaba allí. En realidad, el individuo paseaba en una noche sin presagios que le ofrecía en desorden sus riquezas monótonas. Él no escogía. Hasta aquí esta larga cita sobre lo que pensaba Roquentin. La realidad desnuda, es a la que se refiere Roquentin,
no incluye ni promesas ni presagios, es verdad. Somos nosotros los que se los añadimos. Y lo añadimos con el poder de nuestra imaginación, con los significados que les aportamos, eso que las cosas por sí solas no pueden tener. Y uno de los modos a través de los cuales realizamos ese ejercicio aumentativo de la realidad es el arte, incluida la literatura, que nos ofrece la posibilidad de convertir sucesos triviales, que por sí solos no son nada, en parte de una historia, de una aventura, de una misión, para que así tengan un principio y un final, una trama y un desenlace, para que pasen de ser pura contingencia a hechos necesarios, a formar parte de un relato. Ese esquema que recreamos en la literatura es también el molde que hemos de trasladar a nuestra vida, para no sentir, como hace el artista moderno y como hace el esquizofrénico, que la vida es una mera sucesión de momentos en sí, de azares, en que, como dice Roquentin, los días se añaden a los días sin ton ni son, en una suma interminable y monótona. La función del arte y de la literatura es, pues, la de ayudar a completar las cosas y los acontecimientos, y así servir de pauta a la vida misma, a nuestra menesterosa vida propia, que efectivamente está necesitada de ser más de lo que es, y por eso trasciende el presente y se proyecta desde el pasado y hacia el futuro. La mayoría de las veces, escribe el lúcido Schopenhauer en su El mundo como voluntad y representación, la mayoría de las veces los locos no yerran en el conocimiento de lo inmediatamente presente, sino que su desvarío se refiere siempre a lo ausente y lo pasado, y solo por eso a su relación con lo presente. Por eso, me parece que su enfermedad afecta en especial a la memoria, no ciertamente porque carezcan de ella, pues muchos saben muchas cosas de memoria y a veces reconocen a personas que no han visto en mucho tiempo, sino más bien porque se ha roto el hilo de la memoria, se ha suprimido su conexión continuada y no es posible un recuerdo del pasado conectado regularmente. El loco vive en el eterno presente, en un mundo en el que también el arte se ha quedado sin su genuina función de completar imaginativamente lo que a las cosas y a los acontecimientos les falta para ser. Antoine Roquentin está en ese trance, y al igual que le ocurría a su mentor, Jean-Paul Sartre, se debate para que en tal situación su propensión hacia la literatura sea su último clavo ardiendo al que sujetarse. La verdad, dice Roquentin al final de la novela, es que no puedo soltar la pluma. Creo que voy a tener la náusea, y mi impresión es que la retardo escribiendo. ¿Que queréis, amigos, estar informados de mis próximos vídeos y ayudarme a persistir en mi labor de hacerlos? Pues nada, suscribiros al canal si no lo habéis hecho, y ya que estáis, podíais darme un me gusta al vídeo y hacer un comentario si os parece bien. Saludos y hasta el próximo vídeo.